Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Marcos, en el capítulo 3, versículos 7 al 12, que acabamos de leer, es técnicamente un sumario. Esto es, una presentación condensada de la actividad misionera de Jesús. Este relato hace el puente entre la primera y la segunda sección de la narrativa de este Evangelio de Marcos. En pocas palabras, vemos cómo se describe el punto alto al cual ha llegado la irradiación de la buena noticia del reino de Dios. Nuestro pasaje tiene dos partes. El narrador da cuenta, primero, de cómo se extiende el ministerio público de Jesús en una amplia cobertura geográfica. Lo podemos ver en los versículos 7 al 9 de este capítulo 3 de Marcos. Luego se enfoca en la acción sanadora y exorcística de Jesús con esta gran multitud. Versículos 10 al 12. Podemos notar esto. Hay un hacia afuera y un hacia adentro. El amplio número de personas a la que ella y por lo que al número de personas que apretuja llegando donde Jesús y lo que ocurre dentro de estas personas. En el trasfondo del escenario, seguimos acompañados por el mar de Galilea. Este es el horizonte geográfico de toda la primera parte del Evangelio según San Marcos. Pues es aquí donde Jesús se retira, después de haberse dado cuenta del acto de las autoridades religiosas judías que querían matarlo una vez que él ha curado al hombre de la mano seca. Vamos a ver nuestro relato paso por paso. Primera parte, cómo la multitud, una gran multitud, apretuja a Jesús. Versículos 7 al 9. Si en la sección anterior pudimos ver de qué manera acudía hacia Jesús gente de Cafarnaúm y de todos los pueblos circunvecinos, ahora nuestro narrador amplía el escenario. Nos hace caer en cuenta de que se trata de una gran masa de gente. Así dice el texto, polipletos, en griego. Una gran masa de gente que acude a él y es tanta que por poco lo aplastan. Para decir esto, el evangelista Marcos se vale de un verbo fuerte, el verbo thlibo, de donde viene thlipsis, tribulación, un término que connota un apretujar, un comprimir fuertemente hasta aplastar a la persona. Jesús está literalmente circundado. ¿Y de qué manera? Esta gran multitud representa el inmenso impacto que está teniendo la misión de Jesús. Y esto todavía lo podemos notar en el elenco de lugares que a continuación el narrador va a enumerar. ¿De dónde provienen todas estas personas?
Cuando uno le pone atención al texto, puede darse cuenta de que el narrador sigue el orden de los puntos cardinales. Veamos bien. Primero, desde Galilea, que está al norte. Luego, dice que Judea, Jerusalén y la Idumea, regiones que están al sur. Enseguida, de la región más allá del Jordán, literalmente de la Transjordania, que está al oriente de la tierra. Y finalmente, los territorios de las ciudades de Tiro y Sidón, que estaban al occidente. En estos dos versículos, 7 y 8 del capítulo 3 de Marcos, podemos ver los 4 puntos cardinales. En este elenco también podemos notar una polaridad. Hay gente que procede del corazón de la religiosidad y de la identidad de Israel, o sea, de Judea, con su capital, Jerusalén. Pero la gente también procede de los grandes polos de la religiosidad pagana, sobre todo de las regiones de Tiro y de Sidón. Me llama la atención que no se mencione aquí la región de Samaria. Pues bien, toda esta gente concurre, anota Marcos en el versículo 8, porque ha escuchado cuanto Jesús hacía. Llega allí entonces porque ha escuchado el testimonio de sus curaciones y de sus enseñanzas. La buena nueva se ha expandido de boca en boca por todas partes. Es más, toda esta gran masa de gente converge hacia la persona de Jesús como si se tratase de un fuerte movimiento centrípeto hacia Él, como si Jesús fuera un fuerte punto de atracción. Toda esta gente que escucha el testimonio del Evangelio corre a buscarlo, dice el versículo 9. Quiere tocarlo e incluso se le arroja encima, agrega el versículo 10. Es claro que el Evangelio es novedad, que llama, que convoca, que atrae hacia Jesús porque Él es palabra de vida. Pero, atención, hay un problema. Hay un problema sobre el cual el narrador enseguida llama la atención. Y esta es la segunda parte de nuestro relato. Detengámonos ahora en el capítulo 3, versículos 10 al 12. Seguimos con Marcos. ¿Qué es lo que ocurre con toda esta gran masa tan diversa de gente que corre y confluye en la persona de Jesús? El narrador coloca en primer plano, en el centro de la atención de este sumario, el objetivo de la misión de Jesús. Dice, Jesús curó a tantos que, y lo va a ampliar, lo que se dice en primer lugar es positivo. Jesús responde a la búsqueda de la gente, a sus necesidades. ¿Cuál? Pues la de la salud. Pero enseguida se detecta un problema que provoca una reacción fuerte de Jesús, hasta el punto de que Jesús toma distancia de esta multitud. Observemos con cuidado dos detalles que merecen toda nuestra atención. El primero está en la mención de la barca. Jesús se hace subir en una barca. Versículo 9. Entonces Jesús les pidió a sus discípulos que le pusieran a disposición una pequeña barca por causa de la gente para no ser aplastado. Miren bien, en este Evangelio de Marcos, la barca, ploion, se dice en griego, ploion, la barca había entrado en escena por primera vez cuando la segunda pareja de hermanos fue llamada a la orilla del lago. Capítulo 1, versículos 19 y 20. Se trata de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Pero esto mismo vale para los dos primeros, Simón y Andrés. Podemos decir que en la vocación de los 4 primeros, la barca jugó un papel, fue visualizada. Fue aquello que ellos dejaron. Una barca que les daba su identidad de pescadores. Aquella barca había sido abandonada. De hecho, este fue uno de los indicadores de la condición de la renuncia para seguir a Jesús,
como lo dice el versículo 20 del capítulo 1. Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. ¿Para qué? Para irse detrás de él. Junto con la barca, dejaron también al papá, a los empleados, las redes, todo su mundo familiar, sus relaciones sociales y las garantías económicas que les daban seguridad, que les daban dignidad, que les daban autonomía. Pero resulta que ahora vuelve la barca. Jesús les pide que pongan a su disposición, literalmente, una pequeña barca. Cambia el término ahora en griego, ploarion se dice. Una pequeña barca para que no lo aplasten. Podemos ahora entender mejor el sentido de la renuncia desde el día en que comenzaron a seguir a Jesús. La llamada implicaba no solo un abandonar, sino también un apropiar. Es decir, explico, dejando el oficio de pescadores, los discípulos fueron llamados a apropiarse de la nueva tarea de pescadores de hombres. Es más, abandonando la autoridad del papá, de papá Zebedeo, estos dos hijos fueron llamados a someterse a la autoridad, al direccionamiento de Jesús de Nazaret. Dejada la barca del papá, los discípulos son invitados a subir en otra barca que parece evocar la imagen de la nueva comunidad discipular que se está conformando en torno al Maestro. El versículo 9 del capítulo 3 es claro. Jesús pide que los suban a la barca para que no lo aplasten. Hay una toma de distancia ahora con respecto a la masa de gente. Gracias a una barca, Jesús puede mantener una especie de distancia de seguridad ante las exigencias de la gente y al mismo tiempo permitirse una relación de intimidad con los discípulos que ha llamado, al menos los primeros. De esta manera comienza la diferenciación que es típica en el discipulado jesuánico, tanto en Marcos como en los demás evangelios, entre el ser multitud y el pertenecer ahora al grupo de los discípulos. De aquí en adelante, Marcos va a hacer un uso significativo, masivo, del verbo embarcar. Los discípulos se embarcarán varias veces. Embaino se dice en griego, término que encontramos en 4.1, 5.18, 6.45, en el capítulo 8 dos veces, en los versículos 10 y 13. Cada vez que Jesús se embarca, parece distinguir, separando a sus discípulos de otros que lo buscan solo por necesidad, por interés o por mera curiosidad. Dicho de otra manera, la barca establece una delimitación y crea un espacio privilegiado que Jesús comparte de forma exclusiva con sus discípulos. Vista desde fuera, la barca es para la multitud el lugar desde el cual Jesús enseña, como ya vimos, o como vamos a ver mejor, en el capítulo 4, versículo 1. En cambio, para los discípulos, es más bien el medio que los congrega como comunidad y el instrumento al cual se le confía el reto misionero de llegar hasta la otra orilla de este lago de Galilea. No es por acaso que la barca vuelva a aparecer justo en este momento, cuando la narrativa extiende el alcance de la predicación de Jesús y sus sanaciones y exorcismos llegan hasta el corazón de Israel y más allá de los límites de Israel. Y lo podemos anticipar desde ya. La barca será el instrumento necesario para construir un puente entre el mundo hebreo y el mundo pagano. Esto lo estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 7. Un segundo detalle es cómo, en medio de esta circunstancia, tiene lugar el desvelamiento de la identidad de Jesús, uno de los hilos de oro de este Evangelio de Marcos. ¿Qué se descubre de Jesús? Miremos los versículos 11 y 12. Jesús es proclamado por los demonios como Hijo de Dios.
Pero Jesús, por su parte, extrañamente, los manda callar. Lo que los espíritus hacen es descrito del mismo modo que la gente intenta aplastar a Jesús, o sea, como una amenaza para Jesús. El verbo griego que aquí aparece, epipipto, que es arrojarse, alude a una cierta agresividad, a una cierta violencia sobre el cuerpo de Jesús, del cual él quiere sustraerse. Y esto ocurre al tiempo que los discípulos, que los espíritus impuros le están gritando: tú eres el Hijo de Dios. Esto es importante. Jesús había sido presentado como Mesías e Hijo de Dios, ¿verdad? Desde la primera línea de este Evangelio de Marcos, en 1:1. Luego, en el relato del bautismo, fue el Padre Dios, el mismísimo Dios, quien se refirió a él como su Hijo amado. Capítulo 1, versículo 11. Y ahora, curiosamente, los únicos que lo han reconocido como Hijo de Dios han sido solamente los espíritus impuros, los demonios. Y podemos notar incluso una progresión. En el primer milagro de este evangelio, que ya estudiamos, el exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús fue reconocido por estos espíritus como el Santo de Dios. Así lo vemos en el capítulo 1, versículo 24. Ahora, en este capítulo 3, en el versículo 12, ya no le dicen santo, dicen el Hijo de Dios. Además, en la primera ocasión, aquella de la sinagoga, el espíritu impuro le gritaba. Ahora los espíritus no solo le gritan, sino que se arrojan a sus pies como si fuera un gesto burlesco e irónico de adoración, una adoración mentirosa. Y aquí la reacción de Jesús es la de siempre. Los manda a callar. ¿Por qué? Lo hace por dos razones. Primero, porque se declara una identidad que corre el riesgo de ser malinterpretada precisamente por parte de aquellos que no han comprendido ni les interesa el Evangelio. En segundo lugar, porque quien debe confesar la identidad de Jesús, o quien se espera que confiese a Jesús en su verdadera identidad, no son los demonios, sino todo lo contrario, aquellos que ya se han hecho sus discípulos y sus seguidores. Bueno, concluyamos. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Retomemos desde el inicio para ver lo que ha ocurrido. Todo comenzó con la partida de Jesús, quien se retiró cuando comenzó el complot que lo va a llevar a la muerte. Aquel texto de Marcos 3:6 que leímos ayer. Y los fariseos salieron enseguida y se confabularon con los herodianos para matarlo, para hacerlo morir. Este es el punto de partida. Su vida corre peligro. Peligro porque, sin embargo, no solo los adversarios de Jesús deciden matarlo, personas de alto rango, sino que aparece un ambiente todavía más amenazante. Y Jesús se va para otro lado. Jesús va más lejos. Vemos que no solo se aleja de sus enemigos, sino que luego se aleja también de esta multitud tan numerosa y ansiosa que ha venido donde Él para que la sane, pero Jesús corre el riesgo de que lo aplasten. La gente se lanza sobre Él para tocarlo, para obtener, por el simple contacto con Él, un beneficio, una curación, un milagro. Y Jesús, por su parte, toma distancia. Lo hemos visto. Se escapa de allí. Él sabe reconocer el peligro. Y con esto Jesús no nos está enseñando el arte de la evasión, porque Jesús no se aparta para buscar su tranquilidad personal. En realidad Jesús se distancia, atención, de la forma incorrecta de ser sus discípulos. La multitud casi parece querer secuestrar a Jesús porque tiene expectativas que son muy de ellas. Esperan sanación, esperan una palabra sabia, esperan una indicación de lo que está bien y de lo que está mal. Y todo esto en principio pues estaría bien,
Pero estas expectativas aplastan a Jesús, ahogan su palabra. Este tipo de acercamiento tiene como fin la apropiación de Él para satisfacer las propias necesidades. No le permite ser quien realmente es. ¿Un sanador? ¿Un mago? ¿Un coach? Para quienes buscan soluciones rápidas para sus angustias, para lograr una vida sin imprevistos ni obstáculos. Surge entonces la cuestión: ¿qué buscamos de Jesús y de nuestra relación con Él? ¿Qué es lo que buscamos, esperamos de Él realmente? Nuestro narrador de Marcos ha concluido señalando que incluso los espíritus impuros se acercaban a Jesús y se arrojaban a sus pies. Ellos creen saber quién es Jesús. Lo dicen se ufanan. Yo sé quién eres, le dicen. La frase que se escuchó también en la sinagoga de Cafarnaúm el primer día. Y la distancia se cancela nuevamente, porque ellos creen poseer una verdad intelectual y se creen con la autoridad para hacer suyo al mismo Jesús. Podríamos decir que se trata de un conocimiento diabólico, un conocimiento que priva a Jesús de su verdad, de su maravillosa y escandalosa novedad de Hijo de Dios encarnado. Cuando los demonios gritan, «Tú eres el Hijo de Dios», no dejan lugar para que este misterio se revele. Este misterio que permanece siempre cuando entramos en relación con el otro, esa distancia que permite que la relación sea libre, gratuita y casta. Pues sí, Jesús es el Hijo de Dios y hay que comprenderlo y acogerlo como tal. Y todo esto nos lleva a comprender el tipo de relación que Jesús intenta cultivar con sus nuevos seguidores, siempre en esa paradoja que se describe en el pasaje de hoy y que es el corazón del pasaje: la cercanía y el distanciamiento. La cercanía la entendemos más fácil, el distanciamiento no tanto, pero es necesario. El distanciamiento es necesario porque la del discipulado es una relación que no engulle al otro, que no busca poseerlo, que deja al otro ser y no lo somete a las ideas o a las imágenes que se hayan hecho de él. Jesús es el Hijo amado del Padre, viene diciéndonos Marcos. Es nuestra salvación encarnada en el hombre Jesús. Y es a los discípulos a quienes les corresponde descubrirlo a fondo y proclamarlo. Pero como vimos, Jesús manda callar a los demonios. Versículo 12, les ordenó estrictamente que no revelaran quién era. Podemos concluir entonces, en pocas palabras, que no es solo diciendo con palabras que salen de la boca algo que se pueda quedar en la mera teoría, sino solo acogiendo a Jesús como tal, como Él es, incorporándolo amorosamente en nuestra vida. Así a veces nos hiera por dentro el Evangelio. Solo siguiendo sus pasos día a día, así es como de verdad se puede ser discípulo y misionero. Solo así se le puede seguir y se le puede proclamar. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.